Padre, te damos gracias, mi Señor, por este momento, Señor, en que nos disponemos a que tú nos hables, mi Señor, a través de tu palabra. Señor, permite que todo lo que tú digas, mi amado Señor, a través de mi boca, Señor, tú lo uses para nuestra edificación, mi amado Señor. Señor, que no sean mis ideas, sino tu palabra y lo que tú traes, mi amado Señor, para tu pueblo. Gracias, mi Señor. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén. Señor es santo, dice la alabanza que acabamos de estar entonando. Pueden sentarse. He tomado de base el versículo de Romanos 14:12. Y este versículo dice así, lo tienen. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo primero que les tengo que pedir es que no se predispongan. O sea, el tema es una mezcla de pensamientos que el Señor puso en mí cuando le pedía que nos hablara. Digo que nos hablara porque cuando el Señor habla, nos habla a todos. No les habla solo a ustedes, no me habla solo a mí. El título que le puse a esta pequeña reflexión es Sin amor es imposible. ¿Y qué tiene que ver el tema con este versículo que he tomado de base? Creo que mucho. Y digo que es una combinación de ideas porque con ese versículo me encontré un día que estaba en mi devocional y pues leí ese versículo. Y pues me preguntaba yo, pero ¿por qué Pablo hace esta afirmación aquí? Después de todo lo que él ha escrito, después de que ha dicho de que no hay condenación para nosotros, que nada nos va a separar de su amor. ¿Y por qué dice esto? No pretendo hacer un estudio sistemático de Romanos, para eso necesitábamos varios años para poder estudiar toda la carta, pero sí quiero hacer una visión general de lo que la carta dice. Y pues el centro de lo que es la carta a los romanos es la salvación y justicia divina
aportada por la predicación del Evangelio. Y en la carta comienza por enseñarnos a todos nosotros que todos, absolutamente todos somos pecadores y que pues por esa misma razón no merecíamos ser salvos. Sin embargo, en el Evangelio se une el amor de Dios y la justicia divina para que pudiésemos llegar a salvación. Y no de una manera fácil, sino con el sacrificio de su Hijo. La carta también expresa que al ser justificados recibimos todos los beneficios de hijos. Menciona paz, gozo, justicia, librarnos de la condenación del pecado, librarnos de la ley. Y además, el poder del Espíritu nos permite vivir una vida justa. De acuerdo a los estudiosos, Pablo no fundó esta iglesia de Roma, los romanos. Sin embargo, sí se enteró, posiblemente Priscila, Aquila, no se sabe, le informaron de los problemas que habían en la congregación. El principal problema era que la mayoría dentro de la congregación eran gentiles y menospreciaban a los judíos. Pablo trata ese problema en la carta. Pero quiero centrarme más que todo en la parte práctica de la carta, que se inicia en el capítulo 12. Se abarca todo el capítulo 12 hasta el capítulo 15. Y digo que es una mezcla de ideas porque Pablo enfoca el fundamento de la carta, como dije, en el Evangelio. Pero en el versículo base dice que debemos de dar cuenta ante Él. Déjeme primero comenzar con una ilustración. Hay un pastor, J.D. Greer, escribió un libro llamado Evangelio. Y en una ilustración que él pone, cuenta que estando en el colegio, conoció una chica. La chica era todo amor con él. Siempre todo lo mejor que ella podía darle se lo daba. Pero él dice, no había química. No, yo no podía sentir nada por ella.
Y no es porque ella no fuera agradable, simple y sencillamente no había química. Y dice, eso fue diferente cuando yo vi por primera vez a la que hoy es mi esposa. O sea, su belleza me cautivó desde el primer momento que la vi. Y aún me sigue cautivando cada vez más. Él pone este ejemplo para hacer ver que el Evangelio debe ser igual en nosotros. Que no basta que sepamos el Evangelio, todos lo conocemos, todos sabemos que Dios envió a su Hijo, que Él vino, que sufrió, que fue a la cruz, y todos lo sabemos. Pero realmente hemos comprendido eso. Realmente podemos ver su belleza. Realmente nos hemos enamorado de eso. Y creo que sin amor es imposible también porque el primer mandamiento de Dios es que lo amemos. Y no solo que lo amemos a Él, dijo el Señor Jesucristo, sino también a nuestro prójimo. Vayamos a ver este mandamiento. Mateo 22, del 37 al 40. Se le acercan estos hombres religiosos con la intención de tentar al Señor y le hacen la pregunta, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y dijo, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos hombres se ufanaban de conocer a Dios, se ufanaban de decir que Él era todo para ellos. Sin embargo, sus vidas dejaban mucho que desear, su hipocresía, su orgullo, selectivos. Ellos excluían a mucha gente porque no cumplían con sus mandamientos. Este mismo autor que mencionaba antes dice, el amor es un mandamiento en la Escritura, pero solo puede cumplirse
verdaderamente cuando nuestros ojos se abren para ver la belleza de Dios revelada en el Evangelio. Creo que sin amor es imposible también, porque para poder responder al amor de Dios, necesitamos enamorarnos de Él. Romanos 5:8 debe ser algo que debe estar siempre, siempre en nuestra mente, porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo aún pecadores, ¿qué merecíamos? Merecíamos el castigo, merecíamos la muerte, como dice la palabra. ¿Cómo respondemos a ese amor de Dios? Después de hablar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, en el capítulo 12 de Romanos, Pablo comienza a describir la manera en que nosotros debemos de responder. Debemos de responder a su amor. Y eso comienza en los primeros 2 versículos, que para mí son de suma importancia y creo que debe ser de importancia para todos nosotros. Veamos, por favor, Romanos 12, 1 y 2. Estar leyendo de la traducción lenguaje actual y dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Un pastor de hace muchos años, eh, de nombre Ken Taylor, después de analizar 29 traducciones del griego, parafrasea estos versículos de la siguiente manera. Por esto, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios, cual sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio
que Él puede aceptar, teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Será demasiado pedir? Ah, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedoso frescor en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se experimenta al seguir al Señor. Pablo comienza aquí a expresar que cuando llegamos a nuestro Señor, no es que ya llegamos y ya estamos bien. Él comienza a expresar que ya llegamos, pero entonces ¿qué? Ya llegamos y entonces comienza nuestra parte. Él no dice que Él nos va a transformar automáticamente, nos va a tocar con una varita y que ¡pum! Ya somos buenas personas, de que ya vamos a comenzar a hacer todo automáticamente. No es un cambio automático. Él dice, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, está hablando de que hay algo que debe ocurrir en mí. Y por eso comenzaba a la exposición diciendo, sin amor es imposible. Si yo no puedo llenarme del amor suficiente para entender el sacrificio que el Señor ha hecho por mí, es imposible. Si no comprendo ese inmenso amor, si no comprendo lo que decía la alabanza que nuestros hermanos expresaron esta mañana, que sus manos fueron clavadas, y todo lo que sabemos a través de la Escritura, que Él bajó, estando en el cielo, bajó de su trono, vino, vivió en medio de un pueblo que no lo reconoció, de un pueblo que lo despreció. Y sin embargo, lo hizo por amor. Hay un dicho que dice que agrado quiere agrado. Una muestra de amor como la que el Señor nos ha dado requiere una respuesta de amor. Y es lo que Pablo está planteando en estos dos versículos. Porque todos sabemos lo que ocurrió. En palabras simples, Dios nos creó sin pecado y gozando de su compañía.
Es lo que dice Dios en los primeros capítulos de la Biblia. Creó al hombre, lo puso en el Edén. El hombre tenía toda la libertad para estar cerca de Dios. Tenía todo lo que quería. Todo era hermoso. Todo lo puso Dios en manos del hombre. Todo lo que está aquí es tuyo. Y solo les puso la restricción, todos sabemos. Si comes de este árbol, morirás. Y pues Adán comió. Y como Dios es justo, Adán recibió la justa condenación que merecía. ¿Sí? Y de ahí pues todos nosotros, por ese pecado de Adán, todos hemos heredado. Pero también en esa misma situación Dios decidió ser justo. Y desde entonces Él destinó a su Hijo para que Él viniese al mundo en el tiempo establecido por Él, dice la palabra en Gálatas 4:4, y que viniese y redimiese a los que creyesen en Él. Aquellos que respondiesen al Evangelio, como dice Romanos 1:16 y 17, donde Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo en el versículo 3 de Romanos 12 hace una advertencia donde nos dice que no debemos creernos superiores a los demás, sino que actuemos de acuerdo a la medida de fe que Él nos ha dado. Es como la primera sugerencia después de que el Señor nos rescata. Oye, deja tu orgullo. Deja tu orgullo. Tú debes ser humilde. Tú eres igual con los demás. Tú debes someterte a mí al igual que todos.
A partir de allí, Pablo comienza a hacer una comparación de lo que es el cuerpo humano con lo que es la iglesia. Ambos, dice Pablo, tienen muchos miembros y cada uno tiene una función. Nuestro cuerpo, como lo diseñó Dios, funciona perfectamente, al menos que sea deforme, pierda un miembro o esté lastimado o enfermo. Nuestro cuerpo es así. Dios lo diseñó perfecto. Todo funciona. Tus dedos, tus pies, podemos ver. La iglesia no es diferente. La diferencia es que dice que la cabeza es Cristo. Y el cuerpo somos todos aquellos que creemos que todo se lo debemos a Él. Aquellos que creemos que Él merece que le entreguemos todo lo que somos para que Él lo use como Él lo quiere usar. Pablo sabiamente hace esta comparación con el cuerpo, porque no a todos se nos dio el mismo don. Por lo tanto, no podemos dedicarnos todos a hacer lo mismo. Sin embargo, así como en nuestros cuerpos, nuestros miembros funcionan naturalmente, sin que tengamos que forzarlo a hacerlo, de igual manera debe ser en la iglesia. Y todo esto debe ser como respuesta al amor de Dios. Pues aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto me llamaba la atención, o sea, cuando Pablo habla de esto, y creo que siempre en las congregaciones se enfatiza, y no digo que esté mal, el servicio. Y muchos cuando llegamos, incluyéndome yo, cuando yo llegué a la primera congregación, era una congregación que en cada culto, hermanos, había alrededor de 1000 personas. Imagínense ustedes cuántos servidores habían en cada culto. Muchos. Luego estuve en otra congregación más pequeña, unos casi 150, 200, pero igual, el enfoque era, usted llega, usted sirve. ¿Sí? Pero realmente había entendimiento de qué era lo que estaba haciendo. O realmente estaba siguiendo la corriente. Realmente estaba entendiendo que servir
no es nada más que una respuesta a todo lo que el Señor ya hizo por mí. Que debe ser tan natural en mí el, el poder amar a mi hermano y servirle en lo que necesita. Y ojo, Pablo compara a la iglesia con el cuerpo, porque pues no todos tenemos la misma capacidad. No todos podemos hacer lo mismo. Así como no podemos usar un pie para agarrar como agarra la mano, ¿no? Quizás podamos agarrar algo, pero no es lo mismo. Pero la mano fue diseñada para agarrar. Asimismo, entre los dones que Dios repartió, cada uno de nosotros recibió uno. Y Él lo describe en todo el capítulo 12, todas las clases de dones que pueden haber. No nos vamos a detener a leerlos en este momento. Muchos ya los conocemos y muchas veces pasamos de corrido por ellos y pues sí, muy bonito. Pero la idea no es esa, no es la idea que Pablo tiene y pues al combinarlo con lo que este eh, pastor decía al principio, debe de ponernos a pensar. Nuestro servicio a Dios debe ser algo natural. Y vea que digo nuestro servicio a Dios, porque a veces nosotros no queremos involucrarnos en nada, porque dicen, son, ¿para qué son? Para, para ellos. ¿Qué tal si hubiera dicho el Señor lo mismo? Hay que vean cómo se salvan. No, su infinito, su inmenso amor fue el que lo movió a hacer justicia. Y digo hacer justicia porque eh, fue Dios el que dijo, no, te me vas de aquí, no te quiero más en mi casa, así como te comportas, vete para allá. Y aunque no nos dejó desamparados porque su provisión siempre está con nosotros, pero lo puso más difícil porque tenemos que esforzarnos para poder alimentarnos y para tener lo que tenemos. Sin embargo, en su infinito amor y en su justicia, eh, dijo, bueno, el hombre nunca va a poder ser salvo. Y así como yo lo condené, así también yo lo voy a salvar. Y yo creo que ese es el Evangelio. Esa es realmente la razón
de existir de la iglesia. Ese sacrificio. Dice Pablo en el versículo 9 de ese capítulo, el amor sea sin fingimiento, sin hipocresías, esto lo agrego yo, sin hipocresías, no forzado, no para impresionar. Si ya hemos entendido que Dios sacrificó a su amado Hijo para justificarnos, es mucho pedir que nos amemos unos a otros. Él dice con amor fraternal, dice. ¿Será mucho pedir que cambiemos? ¿Será mucho pedir que dejemos atrás como hemos sido hasta hoy? Pablo hace una lista de todo lo que tiene que ser nuevo en nosotros. Y todo tiene que ver con las relaciones personales. Y no solo dentro de la congregación, sino también fuera. Eh, Algunas de las que él menciona es trabajar con mucho ánimo para Dios. Yo diría, sin amor es imposible. Si no le amamos, es imposible. Mientras esperamos al Señor, que Él viene, mostrarnos alegres. Él viene de regreso. Él viene, ya no viene con la intención de perdonar nuestros pecados. Mientras Él regresa, estemos alegres, dice Pablo. Si sufren, ¿quién no sufre? Por alguna u otra razón. Sean pacientes, dice. Compartan lo que tengan, dice Pablo. Sean hospitalarios. No maldigan. Vivan en armonía. Vivan en paz con todos. Todo esto, hermano, solo puede fluir de nosotros si somos nueva criatura, como dice 2 de Corintios 5:17. Solamente puede fluir en nosotros si realmente amamos a Dios con todas nuestras fuerzas.
si amamos a su Hijo por el sacrificio que Él hizo, si entendemos que Él ya hizo su parte, si entendemos que lo que estamos haciendo no es para que Él nos salve, sino para ser recíprocos con su amor, para poder mostrar realmente que hemos entendido que somos sus hijos, que entendemos que desde ya, desde este momento y por toda la eternidad vamos a estar con Él. Pablo dice también que esta nueva forma de ver la vida, esa transformación que debe producirse en nosotros, debe llevarnos también al respeto de las autoridades. Dedica el capítulo 13 a desarrollar esa idea. Y advierte, el que se pone a la autoridad se está poniendo a Dios, porque es Dios quien pone las autoridades. En los versículos del 8 al 10 del versículo 13, él dice que el cumplimiento de la ley es resumida en amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo. ¿Qué hacer con los débiles? ¿Qué hacer con aquel que todavía no ha entendido? ¿Qué hacer con aquel que se cree superior? Pablo lo expresa. Dice que deben ser recibidos, pero no para contender. No nos juzguemos, dice Pablo. No nos juzguemos más los unos a los otros, sino decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hagamos todo aquello que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Y es aquí donde Pablo menciona el versículo que tomé de base, ¿no? Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí.
Y Pablo no está hablando en ningún momento en este versículo de que de salvación. Está hablando en este versículo acerca de la evaluación que Dios va a hacer de nuestra vida cristiana, acerca de la evaluación que Dios va a hacer de todo aquello que Él nos dio y de lo que hicimos con eso. Acordémonos que Él está escribiendo en ese momento a una iglesia, a una gente que al igual que nosotros había creído que Él es nuestro Salvador. Y que Él merece todo. Y Él dice casi al final, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esta pequeña reflexión surgió de precisamente ponerme a meditar en ese versículo, porque pues todos decimos, bueno, pues si el Señor ya me salvó, ¿para qué tengo que estar haciendo tanta cosa? Pero también el Señor viene de nuevo. Y no me quise poner a hacer una análisis sistemáticos, porque entonces hubiera tenido que sacar un montón de versículos y ocurre que cuando leemos versículo tras versículo tras versículo, nos perdemos. Pero el poder entender que para poder vivir el Evangelio debemos descubrir su belleza, creo que es importante. Es importante porque Él viene, hermanos. Aquellos que nos ven, o si hay alguien aquí que nunca ha escuchado el Evangelio, no es nada más que el mismo Dios queriendo restaurarnos con Él. Ha ofrecido a su Hijo como único medio para poder llegar a salvación, para librarnos de la condenación de la muerte. Y para que podamos
vivir junto a Él por una eternidad. Para aquellos que ya hemos creído, la obra del Señor ya está hecha en nuestras vidas. Pero también Él nos pide, a través de lo que Pablo expresa en esta carta, que nuestra transformación nunca va a ser posible si realmente no tenemos el amor dentro de nosotros. Nunca va a ser posible si no podemos entender ese sacrificio. Seguiremos viviendo vidas monótonas, quejándonos porque me toca que hacer esto, quejándonos porque fulano no hace nada, quejándonos porque el fulano hace todo. Quiero dejarlos con la inquietud de que revisemos nuestras vidas y veamos si, al igual que aquello que usted más ame, aquello que a usted lo cautiva, si aquello que en lo que usted pone todo su empeño es Dios. Si es algo diferente, yo le exhorto en esta mañana a que redescubra la belleza del Evangelio y viva a la luz de Él. Vamos a orar. Pónganse de pie. Padre, gracias te damos por tu palabra, mi Señor. Señor, sabemos que cuando tú le envías tiene algún propósito, mi Señor. No sé para qué efecto tendrá, mi amado Señor, pero ese no es mi deber, mi Señor. Sabemos que tú vas a obrar los corazones. Añade bendición a ella, mi Señor. Y permíteme, amado Señor, que a través de tu obrar podamos entender, mi amado Señor, que tú nos estás llamando, mi amado Señor, a amarte primeramente a ti, a honrarte, mi amado Señor, por todo lo que tú has hecho, a presentarnos, mi Señor, delante de ti, completos, entregándote todo, mi amado Señor, y permitiendo, mi amado Señor, que tú uses nuestro cuerpo como tú lo quieras usar, mi amado Señor. Que ya no sintamos, mi amado Señor, que el servirte a ti es una carga, sino que un placer, mi amado Señor. Señor, que no nos sintamos forzados,
sino como una respuesta de amor. Gracias, mi Señor. En el precioso nombre de tu Hijo.